¿Cómo nace una novela y qué significa dedicar una vida entera al oficio de escribir? Hola, yo soy Lorena Bancayán y esto es Conversaciones Constantes, un espacio de lectora constante para escuchar las historias, las ideas y los libros de quienes construyen nuestra cultura. En este segundo episodio conversamos con el escritor peruano Alonso Cueto sobre el oficio de escribir, la literatura y su más reciente novela Memorias de una limeña, una historia que vuelve la mirada hacia la memoria, la identidad y la ciudad que habitamos. Comenzamos. Bueno, hoy estamos con un invitado de lujo. Para mí es un honor presentarles a Alonso Cueto, uno de los escritores prolíficos más grandes de nuestro país. Gracias, Alonso, por Un recibirnos. gusto, Lorena, encantado. Sí, y la verdad es que para nosotros es hermoso poder estar aquí y conversar un poco de literatura, del oficio de la escritura y también de cómo nació esta nueva novela. Entonces, nada, Ujú. ya me vas a ir contando. Lo primero Fenomenal. es saber en qué momento te diste cuenta tú, eh, me imagino que quizás desde niño, que no solamente el escribir era un gusto, sino que era algo que querías desarrollar ya como oficio. Bueno, mira, ante todo, bueno, un gusto estar contigo, con Denis, aquí en este espacio tan interesante. Em, es algo que no tiene una fecha específica. Creo que el descubrimiento de la literatura en un contexto tan importante como el de la muerte de mi padre fue un momento decisivo, ¿no? Mi padre murió y murió de una manera muy repentina, muy inesperada, Ujú. y yo empecé a leer la poesía de Vallejo en esos años. Me di cuenta de que las palabras, los versos de Vallejo eh, me ofrecían una compañía, ¿no? Me ofrecían un hogar, digamos, eran como un refugio en el que yo me sentía salvo en esos momentos tan duros. Y me pareció que la literatura, ¿no? Tiene ese increíble poder, el poder de este, servir como eh, como una comunicación, como una conexión pues tan intensa y tan profunda con gente que ha vivido con una diferencia de muchos años, ¿no? Es decir, a mí lo que más me acompañaba en ese momento era la obra de un hombre que había muerto muchos años antes, que había muerto en un país muy lejano, mucho más que la gente que me acompañaba en ese momento y que me decía mi más sentido pésame o te acompaño en el sentimiento, palabras que no tenían ningún significado, Ujú. ¿no? Y en cambio la sensación de orfandad, de soledad, de desamparo o de esa definición que hace del mundo Vallejo como un dado roído y redondo a fuerza de rodar a la aventura. Pues eso era lo que yo sentía como un hogar en ese momento. Me impresionó, ¿no? Este, comprender, ¿no? El poder que tienen las palabras, algunas palabras, para lograr ese efecto. Em, y sin embargo, ¿no? Hasta el día de hoy, ya de eso, yo tenía 14 años cuando pasó eso, han pasado ya pues no sé, casi 60 años desde que eso ocurrió. Pero hasta el día de hoy me despierto en las mañanas, ¿no? Y no tengo otra idea más que venir al- al- a la computadora para seguir escribiendo una novela que he dejado, digamos, en suspenso la mañana anterior. ¿Por qué, digamos, es que sigo con esta necesidad, con ese instinto, ¿no? De escribir todas las mañanas? Escribo bien, mal o regular, ¿no? Lo importante es que, digamos, escribir, es la práctica, es lo que me Ujú. llama. Claro. Pues algo que no lo sé, posiblemente porque todavía no he superado Ujú. esta pérdida, este descubrimiento de la muerte que tuve tan joven. Y bueno, a veces sí me pregunto, ¿no? ¿Por qué dedico más tiempo a escribir que a hacer cosas que la gente me pide que haga? O sea, la gente me pide que escriba un artículo o que le dé una clase. Y claro, le dedico tiempo a eso, pero más tiempo le dedico a algo que la gente no me ha pedido, que es escribir una novela. Pero, en fin, esto es lo que siento y esto es lo que me pasa y así seguiré, ¿no?
Eso es lo que te mueve finalmente, ¿no? Totalmente, sí. Y ahora en toda, o sea, a lo largo de todas las obras que has desarrollado, todas las novelas, he visto que tú siempre hablas acerca del ser humano, ¿no? ¿Sientes que has encontrado en la literatura más respuestas respecto al ser humano o más incertidumbres? Bueno, mira, yo creo que no hay respuestas, pero hay preguntas que nos hacemos, ¿no? Cuando colocamos a los seres humanos en las novelas en situaciones de amenaza, ¿no? En Ujú, situaciones de riesgo. O sea, escribir novelas es colocar a los personajes en una situación en la que van a responder a una amenaza o a un riesgo, ¿no? Siendo ellos mismos, siendo quienes son realmente, ¿no? Entonces es una manera de conocer a los seres humanos, ¿no? Porque realmente conoces lo más esencial, lo más profundo que hay en ellos, ujú, ah, que es lo que son cuando están amenazados. Eh, y esto es lo que siento cuando escribo. Que estoy tratando de entender conductas y procesos, ¿no? Y sentimientos que ocurren en ellos, pero no para encontrar respuestas, sino creo para seguir explorando y seguir encontrando nuevas preguntas, ¿no? ujú. Este, yo creo que la narrativa es una, es una respuesta a lo desconocido, ¿no? Yo creo que en la antigüedad había fenómenos climáticos, o fenómenos telúricos, ¿no? Había tormentas, terremotos, atardeceres, y la gente, digamos, de los líderes de las comunidades contaban historias para explicar por qué ocurrían estas cosas, Ujú, ¿no? Contaban historias de por qué el cielo parecía rojo de sangre cuando se ponía el crepúsculo, o por qué la tierra se movía, o por qué había estaciones como el verano y el invierno, ¿no? ujú, Hoy día ya sabemos por qué la Tierra se mueve, por qué hay el crepúsculo y por qué hay verano e invierno, pero ya no hay historias, más bien ahora ahí sí hay explicaciones científicas para eso. ujú, Pero hoy día, en cambio, hay otros misterios que permanecen, ¿no? ¿Por qué la gente se enamora? ujú. ¿Por qué dejan de verse, dejan de quererse? ¿Por qué lo que parecía, una persona que parecía de una cierta manera de ser, hace algo que contradice totalmente su manera de ser? Hay algunos misterios en la experiencia humana y la literatura habla, cuenta historias para tratar no de responder por qué ocurre, sino de explorar hasta dónde podemos ser tan contradictorios como somos. Claro, por la contradicción propia del ser humano en sí. Sí, A totalmente. mí me interesa mucho lo que abordas y recuerdo mucho que esto también nos lo has mencionado en clase y es algo que yo valoro y justo le da pie a mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que tú, más allá de además también escribir, ya sea un encargo o sea literatura, quieras además enseñar a otras personas no a escribir, sino a tomar un rumbo para encontrar nuestra propia voz y dedicarnos a la escritura? Bueno, yo siento que escribir es un trabajo tan solitario Ujú, que además tiendo a querer hacerlo siempre en soledad, ¿no? ujú. O sea, yo escribo mejor cuando siento que no hay nadie en la casa. Mi Te esposa entiendo, ya sabe te entiendo de esta perfectamente. situación. Y es un trabajo muy solitario, pero la relación con los alumnos, con los amigos escritores y con los alumnos escritores es muy importante precisamente por eso, ¿no? Porque es una compensación a la soledad, ¿no? Que uno siente Ujú, cuando está escribiendo. Entonces eso es algo que me ayuda a alimentarme de nuevas experiencias con gente que después en la soledad van a aparecer y van a reaparecer y van a servir como base de nuevos personajes, de nuevas situaciones. ujú, Es decir, el trabajo, el escritor tiene que entregarse al mundo, pero también tiene que apartarse del mundo, ¿no? Tiene que conocer el sonido, el ruido y el estruendo, pero también tiene que después de eso decantar esa experiencia en el silencio, ¿no? Tiene que, bueno, enamorarse, tener anhelos, tener esperanzas, tener sufrimientos, y sin embargo después ser capaz de retirarse y en la soledad recordar, representar, reproducir esas experiencias. ujú. Esto es algo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, que en el fondo
un escritor es alguien que manipula los sentimientos y las emociones como una materia prima que después se va a convertir en lenguaje, ¿no? Claro, y lo hace en base a la introspección también para poder llevar a eso, Totalmente, totalmente, a sí. la evocación, Sí, sí, sí. a las Yo creo que memorias. el misterio en un ser humano son sus emociones, sus sentimientos, no sus ideas, ¿no? Ujú. Las emociones y los sentimientos son algo que realmente nos define quiénes somos. Las ideas son una construcción intelectual, pero las emociones es lo que somos nosotros. Claro, y eso es lo que nos mueve finalmente. Totalmente, ¿no? Y bueno, también hablamos de los recuerdos y de las memorias y ahí llegamos justamente hace nada, hace unos días apenas has, bueno, hecho la presentación formal de tu nueva novela, ¿no? Yo quisiera partir por cuál es ese punto que te llevó a plantear a la protagonista, ¿no? Sí. Ujú, Bueno, la protagonista em, eh, ha vivido, ¿no?, en una época en la que la ciudad de Lima tiene una enorme efervescencia. El centro de Lima es un lugar lleno de celebraciones. ujú, Se celebran los corsos, ¿no? Se celebran eventos como el primer avión que vuela sobre la ciudad, el desfile de los autos en la Plaza de Armas. Todo es como un mundo de descubrimientos, de maravillas. En el año 97 llega se proyecta la primera película, ¿no?, en el Jardín de Estrasburgo. claro. Y entonces ella vive en un mundo lleno de asombro, un Adriana, mundo ¿cierto? intenso, ¿sí? Y al mismo tiempo, bajo los mimos y las protecciones de su padre. Pero hay un momento determinado, al final del primer capítulo, en el que el padre muere y empieza una El historia quiebre. totalmente distinta para ella, ¿no? Ujú, Entonces, esto es lo que hace que ella al final recuerde todo lo que ha ocurrido. Pero para mí hay una idea también en el personaje de ella, que es que el recuerdo es una historia que ella se cuenta, el recuerdo es una narración que ella se hace a sí misma. O sea, la memoria es un disco duro que tenemos todos, pero el recuerdo es algo que está en la voluntad, en la subjetividad, ¿no?, de, ujú. de todos nosotros. Entonces ella se crea un relato, ¿no? Para, para encontrar algún sentido a su historia. Y esta es una historia de amor, ¿no? Yo he descubierto eso, ¿no? Esta es una historia donde el amor la consume, ¿no? El amor, en nuestra época tiene fama de que es algo que nos hace bien, pero ha habido épocas de la historia en las que había la idea de que el amor nos hacía daño, de que el amor era una forma de la locura, ¿no? Ujú. En la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, y es una alteración del orden, es una alteración de los sentidos. Ujú, Entonces, ella, bueno, vive muy enamorada de un hombre, se lo sigue por las calles, ya va hasta Huaral, donde él tiene una hacienda. Entonces, es un personaje que he descubierto yo, ¿no?, que mis personajes, en general, las mujeres de las que escribo son independientes. bueno, pero justamente has hablado de la voz femenina y eso me interesa mucho Sí, sí, porque sí, es algo que estás enmarcando no solamente en esta novela, sino ya lo venimos viendo en Francisca, sí, sí, en La Perricholi, una de mis novelas favoritas, por cierto. sí, gracias. Entonces, ¿cómo haces para trabajar esta voz femenina, no? La primera vez que Ujú, yo me propuse esto ujú. fue cuando escribí El susurro de la mujer ballena, Claro, lo que recuerdo. fue que Ujú, es un personaje en primera persona, ujú, sí. personaje femenino en primera persona. Y siempre, ¿no? Bueno, había tenido la tentación de escribir desde el punto de vista femenino, Ujú, porque esto lo dije en la presentación, ¿no? Creo que las resonancias, ujú, la sensibilidad, las resonancias afectivas, la sensibilidad que tienen en general, no siempre, pero en general las mujeres, es un tema de exploración fascinante, ¿no? Para quien quiera, digamos, explorar la conciencia de un personaje. ujú, Entonces, el hecho de que las mujeres hayan sido muchas veces, ¿no?, y ahora menos, ¿no?, pero en una época reprimidas, ¿no?, por lo que querían decir, ¿no?, hace que dentro de ellas se forme
conciencia mucho más rica y más llena de detalles, gracias a que ha sido reprimida y por lo tanto ha tenido ocasión de re, inventarse y bueno, entonces eso es lo que hace que también, bueno, lo que dije en la presentación, que las mujeres son, en general, están mejor capacitadas para relacionarse con la gente, Ujú, que es la razón por la que son tan buenas comunicadoras y tan buenas maestras, ujú, y políticas, ¿no? Líderes políticos, y que los hombres generalmente estamos más encerrados en nosotros mismos. Y esto es el tipo de novela que me interesa, que es una novela de relaciones. ujú, Me parece también que es muy importante que haya un personaje femenino. Y bueno, les conté en la presentación ujú. la historia de una entrevista que me hicieron en Chile donde yo dije esto y el periodista dijo, pero los hombres en las guerras inmolan por sus compañeros, ¿no? Se Sí. mueren por sus compañeros. Y la mujer dijo, pero las mujeres son las únicas que se acuerdan de los aniversarios y de los cumpleaños. Así que es cierto, ¿no? Es interesante. Están más pendientes de los otros, las otras, ¿no? Las mujeres, por lo Ujú. general. Claro, y esa, Ujú. yo creo que es algo que trabajas muy bien, la voz femenina. O sea, sé que iniciaste hace un tiempo con ello, pero creo que ha sido tomando más fuerza y al menos yo encuentro en esta última novela, lo que he ido leyendo, que es Memorias de una limeña, no solamente la voz tan fuerte de Adriana, sino además también este contraste sociológico que haces por el quiebre que ella enfrenta tras la muerte de su padre, ¿no? Seguro, sí, Ujú. Sí, claro. totalmente. Me he dado cuenta que cuando uno escribe, Ujú. uno se conoce a uno mismo. O sea, escribir es como conversar con uno mismo, ¿no? Sí, un Y, poco. y me he dado cuenta que mis mujeres son en general independientes, emprendedoras, ¿no? O sea que yo también creo que tengo el ejemplo de mi madre, que está rondando siempre, ¿no? Eso es lo que creo. Pero Ujú. bueno, eso es perfecto. O Sí, sea, retratar a la mujer desde la literatura, sobre todo cuando hemos sido subyugadas durante tanto tiempo, creo que es algo extraordinario, seguro. ¿no? Ahora, me encanta también ver la perspectiva de Lima como protagonista de tu novela. ¿Por qué crees que la ciudad, nuestra ciudad, sigue teniendo tantas historias por contar? Sí, mira, Lima ha sido una ciudad muy denostada, ¿no? Ujú, Hay un libro famoso de un gran escritor al que yo quise mucho, Sebastián Salazar Bonde, que se ujú, llama Lima la Horrible. sí. Pero es curioso pensar que Sebastián nunca pudo vivir fuera de Lima, o sea, le parecía horrible, pero Pero él, estaba él ahí. no pudo vivir en otro sitio, ¿no? O sea que esa relación de amor-odio se decanta en el amor, ¿no? Ujú, Y otro escritor que también dio unas versiones muy duras de Lima, Vargas Llosa, también regresó aquí, ambientó aquí su última novela, Le dedico ujú, mi silencio, y habló del vals criollo como una fórmula de conciliación, ¿no? sí. Lo mismo Alfredo Bryce, lo mismo Blanca Varela, lo mismo Ribeiro, ¿no? Que era un limeño nato, ¿no? Entonces, em, hay un hechizo en Lima, hay una neblina, hay una lentitud. Me dijeron unos amigos que se parecían, que sentían que estaban siendo narcotizados aquí. Leonardo Padura decía que toda ciudad tiene su color, ¿no? Que el color de La Habana era el azul, el color de Lima es el gris, ¿no? Total. Y eso nadie lo interpretó mejor que José María Eguren en sus poemas. Ujú, Y es curioso, ¿no? Pensar que uno puede sentir que en esta franja, ¿no? Que está apretada entre el mar y las montañas, ¿no? Porque los Andes están cerca, ¿no? Puede haber tanta diversidad, ¿no? Hoy día es una ciudad, bueno, no sé cuántos habitantes tienes, 10, este, y es curioso, ¿no? Pensar que hay 700.000, 800.000 quechohablantes ujú. en Lima, ¿no? En San Juan del Urigancho nomás hay 100.000 quechohablantes, ¿no? Y hay aymara hablantes y hay hablantes de otras lenguas. Y entonces es una ciudad tan diversa,
tan llena de contrastes que es un paraíso para un escritor, ¿no? Porque los escritores no se alimentan de ciudades donde todos son iguales, donde todos se llevan bien, donde todos piensan o sienten lo mismo. Se alimenta de ciudades y de ambientes donde hay radicales diferencias. Claro, Por eso es que hay una buena literatura en el Perú, por el ¿no? caos, El caos, la discriminación, las diferencias, los la contrastes. corrupción, ¿no? Entre todos los males Todo el endémicos mal, que tenemos. todos los males Ujú. alimentan la buena literatura. Claro, mira, desde periodismo decimos lo mismo también, que acá se puede hacer un gran ejercicio de periodismo justamente por toda la Sí, contienda y toda la contextualización sociológica que sí, sí, tenemos sí, día a día, entonces sí, va por el mismo camino, ¿no? absolutamente. Sí. Ahora, tengo una duda que es, he visto que retratas también a César Vallejo, me parece que a Abraham Valderomar. ¿Cómo nace así esa necesidad de poder retratarlos en tu obra y darles una perspectiva un poco más humana ya? O sea, a mí me parece que Valdelomar es el héroe de la Ajá. primera mitad del siglo. Ujú, Valdelomar es un tipo que llega del sur, llega de San Andrés, ¿no? Entra a Lima y dice voy a conquistar a estos aristócratas. ujú, Se vuelve más aristócrata que ellos, se hace llamar el conde, ujú, ¿no? Se pone un monóculo, fuma una pipa, va al Palais Concert, ¿no? Y ve a unos miembros de las familias de las clases altas en una mesa y dice, ahí están esos cholos, sí. todos eran unos blancos aristócratas. Y dice, beso estas manos que han escrito cosas tan bellas, ¿no? Y María Tegui, que está a su lado, le dice, hace usted bien, conde, ¿no? Y entonces que él quiere llamar la atención todo el tiempo, quiere llamar la atención. Pero lo que quiere hacer en realidad es que la gente salga de su marasmo y Ujú, se fije en un escritor. Y por eso él decía, ¿no?, que la principal misión de un escritor en el Perú es evitar ser aplastado, ¿no? Y entonces detrás de esa especie de arrogancia, de ese dandismo, ¿no?, había un alma muy fina, muy sincera y muy tierna que escribió algunos de los más grandes cuentos que se han escrito en el Perú, ¿no? El Caballero Carmelo, ujú. El vuelo del cóndor, y Los ojos de Judas, y ese gran poema Tristitia, ¿no? Uf, Esos versos te dicen, bueno, que en el fondo lo que hace un escritor es hablar del lugar donde nació, claro. ¿no? Eso es lo Del que tiene que arraigo. hacer, del arraigo, sí, Ujú, sí, sí, totalmente. sí. Y esas dimensiones, o sea, ¿cómo trabajas las dimensiones para poder canalizarlas en tus personajes en esta novela? Bueno, cuando uno ha leído a gente como, bueno, Ujú, como Valdelomar, como Vallejo, ¿no? ujú. Aparece también María Vice, aparece Sabogal, ¿no? Tinglo también Y me parece. Pinglo, Ujú, películas ujú. pareces. O Sí. sea, uno siente, no es que los sientas que los conoces, ¿no? Ujú, Pero los sientes cerca, los ujú. sientes como alguien muy íntimo, ¿no? Eso es lo que interesa, eso es lo que me parece. Entonces, eso es lo que yo quise representar, ¿no? Mi percepción de quiénes son ellos. Es una forma también de la gratitud, ¿no? Yo Hablar lo de encuentro ellos. también como un homenaje, Un homenaje, sí, claro. ¿no? Sí, sí. Sí, y también por la compañía que a uno le han brindado durante Sí, tanto sí, sí, tiempo. sí, sí. Al final uno los lee y de alguna manera siente que son amigos casi y los llegas a Totalmente, conocer. totalmente, sí. Eso es lo que uno siente y porque eso creo que la comunicación más profunda que puede haber es la comunicación entre un lector y un escritor. Ujú, O sea, cuando uno conversa con un amigo, con un familiar, se cuentan cosas, pero realmente un escritor te cuenta algo pues, muy, muy profundo de lo que está sintiendo. Y ujú. eso remueve algo muy profundo en el lector. Por eso hay una comunicación muy, muy esencial entre ellos, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, si nos vamos un poco desde el oficio de escribir, ya tienes incontables obras. em, ¿Qué es lo que consideras que sigue siendo complicado a la hora de iniciar la escritura de una novela? Bueno, es sí, muy importante Ujú, encontrar una primera piedra, un espacio fundacional, ¿no? ujú, Eh, este, y yo creo que es muy importante encontrar una premisa argumental ujú, que tenga muchas preguntas, ¿no? ujú, Que tenga muchas preguntas sin resolver, ¿no? Este, que, que realmente haga que esas preguntas sean el motor, el desarrollo de esas preguntas sea el motor de la historia, ¿no? Por ejemplo, conversaba en la catedral, bueno, cuando le dice, eh, mi papá te ordenó matar a la musa, ¿no? O lo hiciste tú, fue él que te lo pidió, ¿no?
esa pregunta que le hace Sabarita Ambrosio hace que la historia, digamos, se llene de un enigma, ¿no? De qué pasó, quién es la musa, quién es el papá, qué pasó con Ambrosio, y que eso hace que la historia siga adelante. O sea, Ujú, yo creo sí, que la claro. intriga y la expectativa son el motor de cualquier historia y tienen que estar sostenidas por una buena premisa inicial. Y esto va a ocurrir, creo yo, en las grandes obras. Me parece, ¿no? Que una novela tiene que explorar la conducta humana, explorar la psicología de los seres humanos, aportar una visión de una época, eh, este, pero también ser entretenida, ¿no? Ujú. Eso lo dije el otro día, ¿no? Ser entretenidos es fundamental para escribir una buena novela en un mundo contemporáneo donde el aburrimiento ha cobrado mucho prestigio, Qué prima. ¿no? Sí. En el día a día es parte de... A ver, y respecto a disciplina, tú sabes que hay autores a los que se les dice que son de brújula, de mapa. ¿Tú cómo te sitúas? ¿O eres No, mira, disruptivo? yo sé, digamos, escribo en las mañanas y en las tardes pienso cómo creo que va a seguir. Y yo sé cómo va a seguir la siguiente página, pero no sé más, ¿no? Ujú, Prefiero eso, porque no se me ocurre empezar una novela sabiendo cómo va a terminar. claro. Porque si hago eso, entonces es una chamba nomás, o sea, ya me siento a rellenar los huecos de principio a fin. Pero en el proceso ir descubriendo lo nuevo que puede pasar, eso es lo que me parece fascinante, ¿no? O sea, que un personaje que tú pensabas que iba a hacer esto, de repente hace lo otro, que una situación que pensabas que iba a resolverse de esta manera se resuelve de esta otra. Y es algo que ocurre en el proceso, que ocurre en el proceso que no esperabas que ocurriera. Y esto es em, lo que hace que escribir sea una aventura, ¿no? Hay unas cartas entre Cortázar y Arriola donde Ujú, dice que Arriola, Cortázar le dice que la diferencia entre el cuento y la novela ujú. es que la novela es salir a buscar un tesoro. Vamos a buscar, salimos a ver qué pasa si encontramos el tesoro. Mientras que el cuento es el tesoro mismo que está ya ahí, ¿no? Brillando, ¿no? Pero esta idea de la aventura, de escribir como una aventura, yo no sé qué va a pasar con ellos, pero eso es lo que me hace que siga escribiendo, ¿no? Para averiguarlo. Y en un momento determinado, cuando ya se ha avanzado mucho en la novela, los personajes ya se hacen cargo Ujú. y ya empiezan a hacer lo que quieren, ¿no? Como cuando crías un hijo y al comienzo lo diriges, pero después de un tiempo el hijo hace lo que quiere, igual es lo mismo que ocurre. Claro, con los personajes. Ujú. Justo quería saber, entonces para iniciar una novela, ¿tú qué es lo que primero le das prioridad? ¿La voz, el conflicto, el No, la contexto? situación, una situación. Ujú, Una situación, el hecho de que, bueno, pues, una de mis primeras novelas, ¿no? El vuelo de la ceniza, me acuerdo que era ujú, empezaba, es lo único que tuve durante mucho tiempo, ¿no? Un hombre que llega a un nightclub, a un bar, ujú, y ve al barman, al tipo que ujú. está ahí vendiendo licores, y le enseña la foto de una mujer y le dice, le doy $100 y usted me dice dónde la puedo encontrar. Y eso era lo único que tenía. Y eso me parecía que valía la pena. Después fue una novela eso, ¿no? El vuelo de la ceniza. Eso me parece que valía la pena porque ahí había una serie de preguntas, ¿no? Ujú, ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la quiere encontrar? ¿La va a encontrar? ¿Qué va a pasar cuando la encuentre? Bueno, eso es lo que me interesaba. Lo segundo es encontrar el tono en el que la vas a contar. El tono, la perspectiva, el punto de vista, ¿no? ujú. Sí, claro. Pero, y ya después, cómo vas a manejar el tiempo, ¿no? El Pero todo ritmo. eso va avanzando, sí, claro, Ujú, todo eso se va descubriendo en el camino, ¿no? ujú. Y respecto a, en general, de todas sus novelas, ¿crees que hay alguna pregunta preliminar que atraviese a la mayoría de estas? A mí siempre me ha interesado Mm, algo que es, ¿por qué la gente sigue con sus vidas, aun cuando no hay ninguna razón ideológica o religiosa o práctica mm, para seguir, ¿no? ¿Por qué siguen adelante, no? O sea, ¿cuál es el instinto esencial que hace que la gente
no quiere renunciar a transformarse, cambiar, ser distintos, ¿no? Seguir en este mundo. Ese soplo vital profundo, eso es algo que siempre me llama mucho la atención, pero no porque lo manda un mandamiento o una doctrina religiosa o una doctrina ideológica, ¿no? Sino algo esencial y personal, íntimo, ¿no? Que es lo que hace que quieran seguir, ¿no? Cuando no hay ninguna razón, a lo mejor, ¿no? Eso es uno de los temas que siempre me interesó cuando Casi escribía las filosófico. novelas Mm, de la época de Sendero Luminoso, ¿no? claro, Ujú. como la hora azul. Sí, Ujú. sí, 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 tiene esa sí. perspectiva. Ahora, si hablamos un poco, porque sé que fuiste muy cercano a Vargas Llosa y que incluso escribiste Palabras en el Mundo, ¿qué es lo que tú sentías que necesitabas contar al respecto y que no se había cerrado, que te dio pie a poder hacer esa novela? O bueno, esa obra. Sobre Vargas Llosa. Ujú, No, y bueno, ese libro fue el resultado de una serie de artículos, de ujú, ensayos que había escrito a lo largo de los años ujú, y que traté de integrar, ¿no? En un libro, ¿no? ujú, Este, Era un testimonio del lector, era también un motivo de gratitud, ¿no? Un motivo de homenaje. ujú. Era decir, bueno, las preguntas que nos hace Vargas Llosa son estas, ¿no? Podemos vivir en un mundo dominado siempre por el poder, ¿no? ¿Qué sentido tiene rebelarse? ¿No? ¿Cuál es digamos, el destino de los rebeldes, ¿no? Y es posible hacer una novela sobre todos los personajes, en la diversidad, en los contrastes, ¿no? Y bueno, no tienen respuesta tampoco estas preguntas, pero digamos, es algo que dije en la presentación, ¿no? Vargas Llosa escribió al menos 5 obras maestras. Ujú, Las 3 novelas de los años 60, La fiesta del chivo y La guerra del fin del mundo. Algunos, como Javier Cercas, agregan a esas la tía Julia, que la escribió. Y escribió también una gran memoria, ¿no? Una gran memoria personal, El pez en el agua. Y también escribió dos grandes ensayos narrativos, ¿no? Dos grandes ensayos de investigación, el de Flaubert y el de García Márquez, ¿no? ujú. ¿Hay otro escritor en el siglo XX que tenga ese número de grandes obras? Bueno, yo no sé Thomas Mann, no sé Faulkner, no sé, pero hay muy pocos en cualquier idioma. Entonces, es extraordinario el aporte que le ha dado el Perú a través de Vargas Llosa al mundo, ¿no? Porque esa sed por lo diverso se adecuaba al Perú, que es un país de lo diverso. Entonces, el Perú y él tienen una relación muy, muy, muy cercana. Pero y los Sí, los contrastes, contrastes, seguro. ujú, totales Sí, 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 y sí. absolutos, El ¿no? Perú y todo lo diversidad, imagínate, pues él vivía de eso, de los contrastes. Ujú. Y si alguien que nunca ha leído a Vargas Llosa te pidiera que le recomendaras una novela de él, ¿cuál sería? Bueno, para empezar, una novela de la tía Julia, seguramente. Ujú, La tía Sí, Julia y el escritor. porque tiene una estructura muy atractiva para un lector que empieza. Ujú. Ya para ir cerrando la entrevista, estamos en unos tiempos en los que, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? El aburrimiento, pero básicamente esto es porque todo el mundo para corriendo de un lado a otro con los horarios terribles de trabajo. Y en todo este mundo que anda tan cambiante y tan rápido, ¿qué es lo que crees tú que puede lograr la novela y que ningún otro medio puede reemplazar, ¿no? Ese plus que te da la novela y que ninguna otro entretenimiento podría quitarle su lugar. Bueno, mira, la novela, el arte, Ujú, te dan una oportunidad única de poder contemplar el mundo y ujú, contemplarte a ti mismo, ¿no? O sea, digamos, en un sistema en el que todo es perecedero, rápido, efímero, fugaz, ¿no? En el que las cosas se dicen para ser olvidadas inmediatamente, son reemplazadas por otras, ¿no? Como en un chato. ujú. No tengo nada en contra de eso, pero digamos, creo que el mundo vive a una velocidad Sí, que no sabemos cómo detener. Lo que te da el arte, y también te lo da la religión, ujú, y también te lo da el amor,
es la capacidad de detenerte y de contemplar y en esa contemplación profundizar, entender, ¿no? el mundo, ¿no? Ujú. Y entonces hay espacios, ¿no? Donde eso puede ocurrir, ¿no? Las bibliotecas, los museos, las iglesias, ¿no? Son escenarios donde uno puede detenerse, los parques, los bosques, ¿no? Uno puede detenerse, ¿no? Y mirar, contemplar, ¿no? Y hay una frase de Proust que dice, si miras algo el tiempo suficiente, comprenderás que es un milagro. O sea, si miras, no sé, un vaso, una piedra, una planta, ¿no? En el tiempo suficiente, pues ahí vas a darte cuenta de que hay algo de milagroso en eso. Claro. Pero eso lo ves cuando te detienes y cuando puedes profundizar, ¿no? Entonces, es algo que yo recomiendo a mucha gente, ¿no? Mirar el mundo que tenemos alrededor y la literatura ayuda a eso. Ujú. A dar otra mirada también, ¿no? Otra mirada, porque Ujú. me acuerdo que me dijo un amigo, ¿no? Que leyó, o sea, cómo la literatura puede hacer que cambie tu perspectiva del mundo, ¿no? Porque que había visto un cuento de Chekhov, como Chekhov describía un perro. Ujú. Y después de eso salió a la calle y todos los perros que veía le parecían chejovianos, o sea, le parecían hechos, que eran los que había descrito Chekhov. Tú no eres el mismo después de haber leído Arguedas visitando Ayacucho o Cusco, ¿no? O sea, después de leer Los Ríos Profundos, ya visitas los escenarios andinos y ves algo que no habías visto antes, ¿no? Y cuando pasas por la punta y ves el Colegio Militar Dioncio Prado, es un colegio si has leído La ciudad de los perros y es otro si no lo has Claro, leído. O sea que la sí, literatura, ¿cómo transforma tu experiencia? sí, totalmente. Ya para terminar, ahora sí, ¿qué le dirías tú al Alonso que recién empezó a escribir hace muchos años atrás? ¿Qué le recomendarías? No, yo no cambiaría nada de lo que he hecho. Creo que le recomendaría este, preocuparse, que no le importara tanto, a mí me preocupaba mucho la supervivencia, ¿no? Vivía en España, vivía en Ujú. Estados Unidos. Este, que no hay que preocuparse del dinero y es algo que apliqué después, ¿no? Un buen día renuncié a un trabajo muy bueno y no hice nada más que escribir. Y teníamos 2 hijos chicos, pero mi mujer felizmente me apoyó en eso. Mi mujer y Alfredo Bray son los únicos que me apoyaron en esa decisión de no hacer nada, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Ese es el gran giro, Decidir escribir, sí, y no hacer nada más. Pero sí hago cosas ahora, ¿no? Evidentemente, claro. porque hay que hacer algo también. Por supuesto. Sí. Pero nada, muchas gracias, No, un Alonso. Ha sido gusto, un encanto. Lorena. Ha sido un gusto conversar con Alonso Cueto en este segundo episodio. Gracias por acompañarnos. Muy pronto tendremos un nuevo encuentro con otra de las voces que enriquecen nuestra cultura. Esto fue Conversaciones Constantes, un espacio de lectora constante. Yo soy Lorena Bancayán y nos encontramos en una próxima oportunidad.